Lourdes Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, hoy es sábado 21 de diciembre del 2013. Saludo a nuestro auditorio de México y del extranjero que nos escucha a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. A todos les deseamos una feliz Navidad, que se la pasen muy bien. Buenos días, Martín, ¿cómo estás? Hola Lulú, amigos del auditorio, los saluda su amigo Martín Esparza. Envío un saludo afecto a toda la clase trabajadora del país, en especial a nuestros compañeros jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Les deseo una feliz Navidad e iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. La reforma energética fue aprobada por más de 17 congresos estatales, cada uno de los cuales invirtió entre 15 y 45 minutos para ratificar las modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. En algunas de esas entidades no hubo discusión alguna y se limitaron a levantar el dedo para aprobarla. Con esto se declaró el miércoles pasado la constitucionalidad de esta reforma, con la que los hidrocarburos y el sector energético, la electricidad, dejan de ser una industria estratégica para el desarrollo del país. Pero en la reforma energética no se establecieron normas para el control de empresas filiales de Petróleos Mexicanos, Pemex, y Comisión Federal de Electricidad, CFE, que de acuerdo a la denuncia del último informe de la Auditoría Superior de la Federación, se trata de empresas fantasmas y parásitos que utilizan los recursos de Pemex, son operadas por altos funcionarios de la paraestatal, pero no le rinden cuentas de sus ganancias. En entrevista con Frecuencia Laboral, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación reconoció que no hay autoridad que controle a las filiales que operan de manera oscura como PMI. PMI, como otras 47 empresas, son de las empresas que se llaman filiales, que no responden a rendir cuentas de los recursos que manejan. No responden aunque haya una decisión de la Suprema Corte en el sentido de que deben de rendir cuentas porque manejan recursos públicos. Por eso nosotros les hemos pedido a la auditoría que pida la información sobre las empresas filiales de Pemex, de las 47. Pero me llamó mucho la atención que no hayan, como Comisión de Vigilancia, hecho algún pronunciamiento por esta compra que se hace a través de Pemex. Cada uno de nosotros podemos hacer alguna declaración de manera personal. De una declaración como comisión tendremos que someterlo a consideración de la comisión. En realidad no lo hemos hecho porque finalmente como tal no es una atribución de la comisión de hacer un pronunciamiento sobre algo que haga un ente público. Lo que nosotros nos tenemos que regir es con las atribuciones que tiene la comisión y son recibir el análisis de resultados de la cuenta pública que hace la auditoría y nosotros le hacemos observaciones a auditoría y le pedimos en algunos de sus resultados que nos amplíe la información, porque PMI no es la primera vez, compraron aquellos que después hubo una pérdida como de 10,000 millones a Repsol, que lo hizo a través de PMI. La Auditoría Superior de la Federación destacó en su informe del presupuesto 2011 que la compra que hizo PMI de acciones de Repsol, empresa propiedad de Juan Carlos, rey de España, sufrió una pérdida en abril del 2012, pérdida que le transfirió a Pemex, pero en el 2010 y 2011 ganó más de 30,000 millones de pesos y no le entregó esa ganancia a Petróleos Mexicanos, a pesar de que esa denuncia fue plasmada en el informe de la Auditoría Federal del presupuesto 2012. Ni los diputados federales ni la Procuraduría pues dijeron nada ni actuaron para que se castigue ese delito. Vamos a escuchar lo que nos dijo Muñoz Soria sobre este asunto.
Nosotros podemos ver la información, pero en estricto lo que esperamos es que la auditoría nos dé el informe de resultados de sus auditorías, que las está llevando a cabo en este momento. Porque de esta compra el resultado va a estar en 2 años. Pues entonces va a ser demasiado tarde, no deberían actuar ahorita. De acuerdo a la ley de transparencia y de rendición de cuentas, lo que dice es que la auditoría, el análisis de la cuenta pública se debe hacer con posterioridad. Y entonces la ley marca estos tiempos. Lo que nosotros hemos planteado que tendremos que estar modificando tiempos para no estar teniendo un resultado o una observación hasta casi 2 años después. Y casi una imposibilidad de sancionar y de detener operaciones indebidas, ¿no? Quien debe de estar atento de cuestiones en tiempo real de un ente es la Contraloría Interna. Si se violentan leyes, normas o lo que sea, son, insisto, las Contralorías Internas, que son los órganos que deben estar atentos en el momento. Pero es como un círculo vicioso, porque la Contraloría Interna son funcionarios nombrados por los altos mandos que están siendo cuestionados. Entonces, ¿cómo el subordinado va a proceder contra eso? Estamos totalmente de acuerdo. Nosotros tendremos que estar viendo en qué ley, si tenemos la facultad de hacerlo, tener que plantear una forma diferente de definir a los responsables de las Contralorías Internas, como en el caso de las entidades federativas o de los estados. Sí, digo entidades para incluir al DF, que no sea el mismo gobierno el que nombre al Contralor, o incluso que nombre al titular del órgano de fiscalización local. Ese es un problema que tenemos en el país, pero a nivel de los estados no se puede intervenir por la soberanía estatal. El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, José Luis Muñoz Soria, reconoció que actualmente en México no hay ninguna posibilidad de castigar ni controlar la corrupción, porque los integrantes de las Contralorías Internas, que deben vigilar y denunciar los actos de corrupción, son nombrados por los mismos funcionarios que cometen los actos ilícitos, y en el caso en que algún funcionario sea denunciado, las autoridades de la PGR no actúan, dejan pasar los 5 años en que prescribe el delito y si llegan a actuar imponen sanciones menores. Pero a nivel de los estados no se puede intervenir por la soberanía estatal. Por eso lo que se ha impulsado ahora es al menos estar definiendo criterios únicos de fiscalización, y se plantea lo que se llama la Ley Nacional de Fiscalización. Incluso se hicieron foros en el periodo pasado de sesiones de todo lo que implicaba una fiscalía, que también se llegó a la conclusión de que en otros países que se ha implementado eso de la fiscalía anticorrupción, resulta que son los primeros que se corrompen. Entonces parece Bueno, sí, efectivamente tenemos esa problemática, porque luego a veces se crean instancias anticorrupción y son los primeros, a lo mejor no que se lleven algo, pero que no actúan como deben de actuar para corregir anomalías. Lo que es cierto es que cuando la auditoría, que de tantas denuncias de hechos que hace, la cantidad de la gente sobre la que se actúa es mínima, pero mínima, porque también hay el otro caso que la auditoría hace denuncias de hechos ante la Procuraduría, y la Procuraduría es la que integra los expedientes. Y pregunté eso al auditor y decía él que porque la Procuraduría deja pasar el periodo de 5 años que tienen para aplicar la ley, y a los 5 años un día ya no es aplicable. Luego nos tipifica algún delito con una figura menor, que al final de cuentas aquellos funcionarios que cometieron alguna conducta ilícita tranquilamente pueden salir bajo fianza, con fianzas incluso pequeñas. En el 2014 se someterá a votación en la Cámara de Diputados una minuta que ya fue aprobada en la Cámara de Senadores desde el viernes 13 de diciembre del 2013 para crear la ley y la Comisión Nacional Anticorrupción, cuyos integrantes durarán 7 años en el cargo. Estos comisionados anticorrupción serán propuestos por los diputados federales y ratificados por los senadores. Además, los ciudadanos podrán interponer sus denuncias en la Cámara de Diputados, pero realmente los diputados federales tienen la validez moral de garantizar nombrar a las personas honestas y proceder ante denuncias ciudadanas, o ya desde su origen estará viciado el combate a la corrupción. Pues sí, porque los diputados, cuando se ha hecho una encuesta de credibilidad, tienen menos credibilidad que los policías, están en un 2
de un total de 10 puntos. Entonces, pues si los diputados van a nombrar a los miembros de la Comisión Anticorrupción, pues va a ser verdaderamente pues una comisión que tenga poca credibilidad. Y luego si va a ser ratificada por los senadores que votaron por vender Pemex y que han votado otras iniciativas que afectan a la ciudadanía, pues no sabemos cuál va a ser la calidad moral de esos comisionados. El caso es que para hablarnos del tema se encuentra en el teléfono el exdiputado federal Francisco Saucedo. Él fue presidente de la Comisión de Fomento Cooperativo y enfrentó pues no solo la burocracia, sino pues artimañas de los diputados federales. Él es presidente actualmente de la Asociación Civil Grupo Tacuba. Muy buenos días, ¿cómo está, Francisco? Buenos días, bueno, ¿cómo estás, Lourdes? Muy bien, aquí pues un poco riéndonos de cómo está todo la maraña anticorrupción que no permite sancionar la corrupción. No, sí, estamos viendo realmente momentos muy difíciles en el país, de incredulidad, ¿no? De falta de credibilidad permanente. El pueblo se burla ya de quienes nos gobiernan, quienes están en el legislativo, ya sea en el Senado, en la Cámara de Diputados. Y como ustedes lo decían hace rato, pues con esto de la reforma energética, pues es peor, ¿no? Una vergüenza, ¿no? Entonces realmente esto de la anticorrupción parece más bien una, ¿cómo se diría? Una especie de obra de teatro un poco medio melodramática. Pues porque no tiene credibilidad, ¿no? O sea, no se está constituyendo ni creando un órgano independiente, que es lo que se requeriría, ¿no? Independiente de los políticos para que realmente haya autoridad moral sobre el tipo de casos a juzgar, ¿no? Bueno, realmente yo me preguntaba, bueno, si los diputados que tienen tan baja credibilidad van a nombrar esta comisión, ¿cómo quedaría? Y usted tiene experiencia en enfrentar pues no solo a diputados que ya tienen, digamos, una trayectoria de sospecha sobre su conducta moral, sino también empresas Así es. y organismos que van y negocian y dicen que reparten dinero para que se aprueben. Así es, tú sabes, en la Cámara de Diputados, todos los fines de año, cuando se abre toda la discusión relacionada al presupuesto, tanto de ingresos como de egresos, es cuando se abre el lobby, pues para la compra, la forma corrupta en que se tratan de hacer las cosas, ¿no? Y eso hay que decirlo desde todas sus letras, es la Secretaría de Hacienda quien lo hace, ¿no? Alrededor de la Secretaría de Hacienda van surgiendo las posibilidades de acuerdos, ¿no? Según sea el tamaño, pues, de la corrupción y de la cooptación, de todo este tipo de cosas. Pero también las empresas se prestan a eso, y eso lo permite la Secretaría de Hacienda. Entonces no nos hagamos, pues es un juego, es un vicio ya. Y estas cosas pues realmente enrarecen la credibilidad y sobre todo el futuro del país, para dónde vamos con estas cuestiones, ¿no? Todavía el día de ayer nos dimos cuenta de que la revista Forbes está sacando el asunto de los más corruptos de este país, ¿no? Y la gente lo que dice en burla es, bueno, pero esos son los más, yo conozco a otros, ¿no? En fin, es realmente como un juego esta situación. Francisco, te saluda tu amigo Martín Esparza. Hace unos días también en el tema del presupuesto a los estados y a los municipios, sí, hubo presidentes municipales que denunciaron cómo en la reasignación de presupuestos a sus municipios les pedían el diezmo. Así por es. parte de estos diputados del PAN que todos los domingos van a misa, dan el diezmo en la iglesia, se dan sus golpes de pecho y salen y bien a quien atraca, ¿no? O sea, complejo entonces este tema de la anticorrupción. Es bastante complejo. Yo creo que uno de los problemas fundamentales de México desde hace muchísimos años es la corrupción, ¿no? Y ahora, no podemos decir que sea el único problema y el central. Yo creo que siempre va acompañando otros problemas fundamentales. Pero la corrupción es como un sesgo que además aqueja al país hasta a nivel internacional, ¿no? Mira, te pongo un ejemplo que yo viví claramente. Cuando los sismos de septiembre del 85 en la Ciudad de México, llegó mucho financiamiento internacional, pero no se lo querían dar al gobierno, porque tenía todo la falta de credibilidad, porque era un gobierno corrupto. Y había experiencias a nivel de todo el mundo, de
experiencias de sismos y de emergencias, que no querían dárselos a los gobiernos porque no tenían credibilidad, pues, ¿no? Entonces, en México llegaron muchos recursos y recordarán ustedes aquel proceso de concertación, porque no podía ir solo el gobierno. La sociedad civil se había levantado y había tomado en sus manos la reconstrucción y la posibilidad de responder a la emergencia, ¿no? Entonces, hemos tenido experiencias fundamentales en la lucha contra la corrupción, y la clave está en la mayor participación de la sociedad civil. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Francisco Saucedo, él fue diputado federal y dirige una asociación civil que se denomina Grupo Tacuba. Nos estabas comentando que realmente lo único que puede salvar al país de la corrupción es la participación ciudadana. Es decir, mientras mayor participación y mayor conciencia de esta participación haya, tendríamos más capacidad de control y de avanzar en la lucha contra la corrupción. La solución viene por muchos lados. O sea, lo que tenemos que levantar es el nivel de la acción política ética, ¿no? Algunos han dicho que todo lo que es político es corrupto. Me parece que eso es un gran error. Lo que tenemos que hacer es levantar la política de donde está, porque está realmente enfrascada en una práctica política pues muy corrupta, ¿no? Y creo que tenemos que levantar la política como una de las virtudes fundamentales del ser humano, que tienen que ver por el bien común de la gente, pues, ¿no? Y el problema es que está desvirtuada la acción política. Entonces, ¿cómo conectamos esto? Una manera de hacerlo es que la amplia participación ciudadana y de la población civil se involucre en ello. ¿Por qué? Pues porque eso te permite una mayor vigilancia y al mismo tiempo una mayoría observando, ¿no? Que por lo menos sienta uno pena de hacer las cosas por esa observación, ¿no? Estemos calificando, etcétera, etcétera, ¿no? Se requiere de eso, ¿no? De un ejercicio ciudadano de amplia participación de carácter democrático, plenamente democrático, y al mismo tiempo elevando pues la calidad de la vida política en términos éticos, ¿no? Bueno, pues sí, Francisco, muchísimas gracias. Te agradezco mucho, Lourdes. Hay un abrazo para Martín y todos sus compañeros. Aquí se lo damos. Muchísimas gracias. Derecho y justicia para los trabajadores. Licenciado Jesús Luna, muy buenos días. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estamos? ¿Todavía festejo? Todavía estamos festejando los 99 años del sindicato y vamos a iniciar con los 100 años del Sindicato Mexicano de Electricistas. Muy bien. Hay muchísimos problemas con los trabajadores en el país, hay muchas preguntas. Nos llama, dice, soy enfermera, trabajo en el hospital Ajusco y estamos contratados por Seguro Popular, según tengo 3 años y medio. El primer año no tuve contrato, me pagaron después de 3 meses. Después nos comentaban que no hay prestaciones ni vacaciones. En este año solo me otorgaron 5 días de vacaciones, de 5 que no contamos con ningún servicio médico en el mismo hospital. Nos dan la atención, los contratos son cada 3 meses. El último mes nos quitan 1 día o hasta 2 del salario y nos hacen trabajar. Atentamente, Margarita Mendívil. Pues esa es la realidad de nuestro país. Aquí se ha denunciado constantemente que no obstante las promesas de mejorar la situación de los trabajadores, incluso con la reforma que se hizo a la ley laboral en el 2012, en la que se prometía crear y generar empleos estables, mejor pagados, a 1 año tenemos que la realidad nos demuestra lo contrario, porque independientemente de eso es la propia parte del gobierno, porque es una instancia del gobierno, del sector salud, el que contrata a trabajadores de manera ilegal, ilegítima, y con contratos de prestadores de servicios, con los cuales no solamente va de sus responsabilidades sociales contempladas en la ley, sino sus responsabilidades fiscales, porque le carga a los trabajadores el pago de sus propios impuestos a ellos. Es lamentable que suceda esto. Yo lo que le puedo decir a la compañera Margarita es que se organice, y que se organice con demás trabajos, porque hay experiencias en otros estados de la República donde los trabajadores del sector salud se han organizado y han obtenido su plaza definitiva, y además que se cumplimente lo que tienen en sus condiciones generales de trabajo. La organización es lo único que nos queda a los trabajadores, y demandar. Muy bien, licenciado, ¿cuáles son sus teléfonos para que les pueda llamar, si están amables? Todo gusto es 55
16 77 97 88. Los invitamos a que visiten nuestro portal www.frecuencialaboral.com, en donde van a encontrar toda la información que estamos manejando aquí y también los teléfonos del licenciado Luna. Dele clic a Conoce tus derechos y ahí va a encontrar la información. En más información, entre las olas de reforma que se aprobaron en 2013, también se aprobó que la Procuraduría General de la República se transforme en Fiscalía General de la República y su titular durará 9 años en el cargo. Pero en lo que se refiere a la persecución y cárcel contra quienes cometen fraudes, peculados, extorsiones, cohecho y otros delitos en contra de la nación, prácticamente no ha habido investigación ni castigo. En el 2007 apenas se investigaron 2 casos, en el 2008 un solo caso, 2009 2 casos, en el 2010 4 casos, pero en ninguno hubo castigo según el diagnóstico de las comisiones del Senado de la República que aprobaron la reforma anticorrupción. El senador Zoé Robledo, de la Comisión de Estudios Legislativos, reconoció que en esa reforma no se modificó el criterio de que el delito prescriba los 5 años de haberse cometido, lo cual le facilita al funcionario que comete actos de corrupción seguir actuando impunemente. Nosotros habíamos planteado que no hubiera una prescripción sobre este delito, sin embargo, bueno, al final de cuentas se le hicieron modificaciones para que dentro del PRI y del PAN pudiera transitar esta iniciativa. Sin embargo, también hay un llamado dentro de la propia iniciativa y una obligación a que los delitos se persigan de inmediato y que no ocurra lo que efectivamente ha ocurrido, que se traspapelan curiosamente y entonces 5 años después, cuando se hacen públicos, pues ya han prescrito, ¿no? Entonces, vaya, yo sí creo que es uno de los puntos flacos de la iniciativa, pues, sin embargo, sigo considerando que es una buena ley y que nos va a dar más armas para combatir la corrupción. Bueno, pues dice Francisco Saucedo, que acabamos de entrevistar, que una de las formas en que se podría obligar al gobierno y sus instituciones a actuar para combatir la corrupción es con participación ciudadana. Pero ¿cómo se construye la ciudadanía? ¿Cómo logramos que los millones de mexicanos afectados por la corrupción, porque la corrupción afecta de 1000 maneras, obstruye el desarrollo social, porque se desvían los recursos? Ya veíamos con el doctor Luis Lozano y David Lozano de la UNAM que pues se quedan los millones de pesos que se han asignado a cada mexicano en el camino. También afecta pues el desarrollo económico por toda la serie de tropelías que se cometen con los trámites. Y bueno, pues ¿cómo hacemos que los mexicanos dejen la apatía y participen? Para ello está con nosotros para explicarnos cómo le vamos a hacer para alentar a la ciudadanía a participar y acabar con la corrupción. Está con nosotros el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, doctor Arnulfo Arteaga. Bienvenido al RIN Laboral. El RIN Laboral. Doctor Arnulfo Arteaga García, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Martín y Lourdes. Para mí un gusto estar con ustedes. Usted tiene un estudio de qué es la ciudadanía y cómo se hace ciudadanía. ¿A qué conclusiones ha llegado? Bien, bueno, básicamente yo me he centrado en tratar de rescatar los lugares de trabajo como lugares de construcción de ciudadanía. Es decir, que generalmente se reconocen los derechos de los ciudadanos de manera pasiva, garantizados por el Estado. Pero yo me he preguntado justamente de qué manera en el ámbito del trabajo las personas, haciendo lo que hacen cotidianamente, contribuyendo en la creación de la riqueza social, en la creación de satisfactores, de servicios, de productos para la sociedad, de por sí ya es tendría que ser un reconocimiento implícito y explícito sobre su condición ciudadana. Es decir, contribuyen y contribuyendo ejercen una obligación, cumplen una obligación y por lo tanto generan también derechos, es decir, derechos que tienen que ser reconocidos en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no?
el derecho a un salario digno, el derecho al respeto a las condiciones laborales, el derecho al acceso a la educación, en fin, toda esta gama de derechos, pero que justamente tienen que ver con el aspecto central de que su trabajo es lo que les garantiza de entrada la facilidad, la posibilidad de ejercer esos derechos, ¿no? Oye, actualmente vemos que todos los derechos que están plasmados en la Constitución, en la ley y en tratados internacionales en materia de derechos humanos no se cumplen, a pesar de que somos los que generamos la riqueza del país, los que están dentro de las instituciones públicas administran la riqueza que generamos. ¿Qué hacer entonces cuando no se respeta lo que está establecido en la propia ley, Constitución y tratados internacionales? Bueno, yo creo que ejemplos tenemos muchísimos sobre cómo cotidianamente los trabajadores y trabajadoras en sus lugares de trabajo van construyendo, generando un sentido de pertenencia respecto a lo que hacen, ¿no? O sea, siempre hay un orgullo, ¿no? Hay una identificación, independientemente, o sea, esa es una situación también que tenemos que reconocer, independientemente muchas veces de las condiciones precarias laborales, hay un orgullo y un sentido de pertenencia de lo que se hace cotidianamente, ¿no? Esto, sin duda, que es un primer paso en términos de rescatar cómo esos conocimientos, habilidades, actitudes puestas en juego cotidianamente contribuyen no solamente a generar su ingreso, sino también a los beneficios de las propias empresas, ¿no? Entonces yo creo que un ámbito fundamental que tendrían que rescatar los trabajadores es esa apropiación de su materia de trabajo. Si quieres saber más de la información legislativa, dele clic al banner de la Cámara de Diputados que tenemos publicado en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Estamos platicando con el doctor Arnulfo Arteaga García. Él es investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y nos está explicando cómo en los centros de trabajo se construye ciudadanía. Martín. Sí, y comentábamos casos como el que te quitan tu materia de trabajo, te echan de tu centro de trabajo con las Fuerzas Armadas y Militares. Incluso el caso que vimos nosotros en el ESME, que en el edificio de Luz y Fuerza lo primero que hicieron fue ir y quitar el logotipo de Luz y Fuerza, como para decir ya se acabó todo, y te echan y ponen a otros que hacen tu trabajo de otro sindicato en condiciones deplorables de trabajo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la experiencia del ESME muestra claramente, desde mi punto de vista, cómo un gremio que no solamente por una larga trayectoria y una larga historia conoce su materia de trabajo, sino que justamente por el papel que jugaba en términos de proveer a la sociedad de un bien fundamental para la vida cotidiana, que era el suministro de energía eléctrica, les permitió, o sea, con base en el dominio de su materia de trabajo, resistir, y no solamente resistir, sino también tener una visión estratégica respecto al desarrollo del sector. Es decir, solo porque conocían su trabajo, solo porque conocían la importancia estratégica de ese sector, era uno de los pocos sindicatos en México que tenían una visión de futuro, y que en ese sentido se convertía también en un interlocutor incómodo para el Estado, es decir, porque quería preservar toda la parte del suministro eléctrico como un negocio particular, ¿no? Entonces yo creo que y lo que ha permitido la resistencia del ESME es justamente esta identidad que tienen respecto a su trabajo, a lo que hacen, a lo que han hecho a lo largo de tantas décadas. Y entonces creo que eso es no se puede extrapolar esa experiencia mecánicamente de todos los centros de trabajo, pero sí muestra claramente cómo este dominio de lo que se hace todos los días es lo que garantiza la capacidad de resistencia y de visión de futuro, aún en las condiciones adversas en las que han estado ya a lo largo de prácticamente 4 años, ¿no? Bueno, pues, doctor, yo con usted platicaba previamente vía telefónica y le decía, bueno, ¿por qué la ciudadanía no quiere participar o por qué no se moviliza incluso ante atropellos como
despojar a toda una planta de su fuente de trabajo, que acaba de ocurrir hace 2 meses en la vidriera de la cervecera Modelo. Entonces la gente no se moviliza ante esos hechos que los dejan prácticamente desprotegidos, mucho menos se va a movilizar ante reformas que nos despojan como nación. Bueno, yo creo que aquí hay una parte que de alguna manera tendríamos que relativizar, ¿no? O sea, creo que a lo largo de todos los conflictos siempre ha habido no solamente focos de resistencia, sino también focos de movilización más allá de solamente tratar de detener las ofensivas de las empresas, del Estado, etcétera, sino que también se han generado alternativas, ¿no? La otra cuestión es que justamente existe una profesionalización de la política, ¿no? En donde esta clase política asume de manera totalmente autárquica la posibilidad de tomar decisiones dentro de la sociedad, ¿no? Y entonces esto hace que esa profesionalización impida a los ciudadanos comunes que nos sintamos involucrados en los procesos de toma de decisiones, es decir, que se refleje desde el ámbito de la localidad, del lugar de trabajo, de la escuela, que nuestra capacidad de incidir, de protestar, de proponer, está limitada, ¿no? Entonces, a esto también contribuye, pues, un sistema de medios de comunicación que reproduce esta situación de alejamiento de los ciudadanos del ejercicio de la política. Y como decía Francisco Saucedo, o sea, la política está denostada, está desvalorada, pero sin embargo es el instrumento fundamental a través del cual los seres humanos nos podemos poner de acuerdo y dirimir sobre nuestras diferencias. O sea, no hay más, ¿no? Entonces, yo creo que hay una frase de un sociólogo alemán que dice: hay que bajar el techo y subir el piso, ¿no? Los que están arriba no lo van a bajar de mutuo propio, ¿no? Entonces, lo que hay que pugnar es justamente porque los que estamos en el piso hagamos que se acorte esa distancia entre los tomadores de decisiones y la gente que se ve afectada por esas decisiones, que incluso también se conviertan en parte del proceso corresponsable de tomar decisiones, ¿no? Y eso sería, yo creo que un mecanismo muy fuerte, no solamente de vigilancia de los políticos, porque no se trata de vigilarlos, se trata de hacerse corresponsables en el ejercicio de la política, y eso tiene que ver con una ciudadanía activa y participativa. Bueno, pues, profesor y también investigador, doctor Arnulfo Arteaga García, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Breve, y esperemos que esté en próximas ocasiones. Muy amable. Porque gracias. Este año, 2014, que se avecina, vamos a tener que crear mucha ciudadanía, subir el piso. Exactamente. Para acercarnos al techo. Exacto, Lourdes. Muchísimas gracias. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré sobre los incendios decembrinos. 4 de cada 10 incendios de casa habitación suceden en el mes de diciembre, y uno de los principales problemas son las luces de Navidad. El árbol natural o de plástico es un buen combustible. Solo necesita el calor que un cortocircuito de los foquitos de una serie puede darle para ocasionar un incendio. La recomendación es que no cargue su árbol con demasiadas luces y no encime enchufes en un mismo contacto. Y algo muy importante, no deje prendidas las luces toda la noche o cuando no está nadie en casa. La mayoría de los incendios a los que acudimos es en la madrugada, cuando no se dan cuenta que inicia el incendio y no hay nadie para apagarlo. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al siguiente correo electrónico: antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Le invitamos también a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Ahí va a poder escuchar la repetición del programa y también va a poder leer las notas que hacemos sobre las participaciones de quienes nos acompañan a explicarnos todas estas cuestiones importantes para el sector laboral. En otro tema, el pasado lunes cumplieron un aniversario más, Martín, el 99 aniversario. Sí, que fue la asamblea de informes y de aniversario, que es el 14 de diciembre, el aniversario del sindicato. Sin embargo, estatutariamente,
La asamblea se tiene que hacer el primer día hábil siguiente, por eso se llevó a cabo el pasado lunes 16, que las actividades empezaron desde el día 14, hubo una asamblea en el estado de Hidalgo, en la división de Juandó. Todos mis compañeros de Juandó que todos los sábados nos siguen por esta transmisión, un saludo fraterno desde la dirección del Sindicato Mexicano de Electricistas. También en el auditorio del sindicato hubo una conmemoración de este 99 aniversario con la presentación de una obra de teatro de los pasajes de la lucha del sindicato en la huelga de 1936. El día domingo 15 se llevó a cabo la carrera atlética. Estuvieron participando de todas las categorías, desde los niños, máster, mayores, categoría libre de mujeres y hombres. Una gran participación familiar. Y como bien lo mencionas, el lunes 16, una asamblea con una presencia importante de dirigentes sociales, de distintos sindicatos, de distintas organizaciones que están luchando con el Sindicato Mexicano de Electricistas para crear organización, como es la Central Obrera Independiente, como es la Organización Política del Pueblo de los Trabajadores, como es la Unidad Patriótica por el Rescate de la Nación. Y hubo varias intervenciones de distintas organizaciones de manera muy solidaria. También recibimos cartas de organizaciones a nivel internacional que reconocen la lucha de los 95 años del sindicato y los 4 años de resistencia, que nos dan 99 años. Y hoy nos mira pues la perspectiva del sindicato para los 100 años del Sindicato Mexicano de Electricistas. En la asamblea presentamos un informe de las actividades más relevantes, de la perspectiva de la lucha de los trabajadores, y sobre todo me interesa comentar lo que en la negociación que tenemos, porque sabemos que la lucha del sindicato hoy se va a resolver de manera política. Hoy vemos que en nuestro país la aplicación de la justicia para los trabajadores no existe. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se encargó el 30 de enero de este año en revocar un amparo que concedía la reinstalación de todos los trabajadores del sector eléctrico agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas en la Comisión Federal de Electricidad. Lo que nos queda es la lucha política. Y en esa lucha política tenemos una mesa de negociaciones con Gobernación, que quiero resaltar para todos los trabajadores los puntos fundamentales desde abril de este año. Uno fue la libertad de nuestros compañeros que estaban en la cárcel, ya se quedaron libres todos. El otro fue avanzar en el reconocimiento de la antigüedad para alcanzar una jubilación. En esta misma semana se acordó con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Trabajo, de Hacienda, el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que los días 17, 18 y 19 de enero del próximo año se inicia la firma de los convenios ante la Junta y el pago correspondiente de sus percepciones a todos estos 1,040 compañeros que ya cumplen con ese requisito. También señalar que unos días antes, el 10 de enero, se firma el convenio marco que da paso a estas jubilaciones, y sobre todo en el día 10 de enero se va a anunciar el inicio de la discusión sobre lo que hemos venido insistiendo y luchando, que es la reinserción laboral. Hemos discutido al Pleno del Comité Central, dentro de la Comisión de Trabajo. Vamos a elaborar una propuesta para llevar al gobierno de cómo la mano de obra calificada de miles de electricistas que no hemos aceptado la liquidación es fundamental para mantener la continuidad del servicio público de energía eléctrica en la zona más importante del país. Hoy vemos que las compañías contratistas al servicio de la CFE pues ni han mejorado el servicio ni lo van a mejorar porque no tienen la capacidad técnica operativa y la experiencia en el trabajo y el compromiso de mantener el servicio público en la zona más importante. Si quieres saber más de la información legislativa, dele clic al banner de la Cámara de Diputados que tenemos publicado en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, entre los apoyos y los grupos que llegaron a solidarizarse con el Sindicato Mexicano de Electricistas estuvo el de la cooperativa de las llantas ex llantas Euskadi, ahora se llama Cooperativa de Producción de los Trabajadores Democráticos, y su líder habló y dijo
pues una cosa muy interesante, que ellos ganaron después de 12 años de lucha la cooperativa de una empresa que decidió cerrar sus puertas y dejarlos en la calle. Y ellos, mediante la resistencia y la lucha, siguieron reclamando esos bienes para ellos y tienen ahora una cooperativa altamente productiva. Vamos a escuchar lo que dijo su dirigente. Compañeros trabajadores de la empresa de ¿saben cuál fue el resultado, compañeras y compañeros? Que la resistencia y la movilización fundamentalmente dieron como resultado uno de los triunfos obreros más impresionantes que se tengan memoria en México en muchos años, con la adquisición de esa empresa, no la adquisición, la posesión de la fábrica en un 50% para los trabajadores del sindicato mexicano. Bueno, arrancamos, compañeros, y no voy a extenderme mucho porque sé que su asamblea va a tardar algo y nosotros lo que queríamos era, además de venir a hacer un aporte económico para su lucha, dar este mensaje. ¿Saben qué fue lo que pasó por ahí de los principios del 2005 cuando se logró este triunfo? Pocas personas le daban un gramo de oportunidad al éxito de esta empresa cooperativa. Y nosotros, como trabajadores y dueños de los medios de producción, demostramos, y lo estamos demostrando en este momento porque competimos contra los más fieles tiburones en el medio delantero, Michelin, Bristol, la número 1, Pirelli, todas las grandes internacionales, y nuestra empresa va viento en popa porque es una empresa administrada por sus obreros. Nuestra empresa prácticamente desde el 2005 que arrancó a estas fechas ha producido cerca de 25 millones de llantas. Bueno, pues ellos hicieron ciudadanía, subieron el suelo al techo y ya tienen su cooperativa, ¿verdad? No se dejaron abandonar en la calle como pretendía la llantera. Por eso resaltar que a más de 4 años de la resistencia del SMEI, 99 años de existir en este país, lo importante es mantener la resistencia, vincularnos con los usuarios principalmente, porque hoy vemos que acaban de publicar el día 28 de noviembre del 2013, publicaron en el Diario Oficial de la Federación unas modificaciones a los contratos de suministro de energía eléctrica que tiene Comisión Federal de Electricidad con los usuarios, y ya establecen en el contrato para los de baja tensión, que son los usuarios domésticos y comerciales, contratos de energía eléctrica con tarjetas de prepago, o sea, ya por decreto, ya en el Diario Oficial, y además una serie de mecanismos que de manera automática te quitan los subsidios, te mandan a la tarifa doméstico de altos consumos, te ponen un dispositivo eléctrico que se llama monitor de consumo, que te lo dan en comodato, para que lo tengas que conectar en el enchufe de 125 volts y te esté monitoreando a control remoto tu consumo. O sea, no vas a tener forma de cómo saber cuánto estás consumiendo en tu casa habitación, pero eso sí te van a estar llegando los ramalazos de los recibos de luz sin el subsidio que se tiene derecho, sin un servicio público y con la reforma. Y hoy más que nunca entonces los usuarios con los trabajadores y el pueblo de México tenemos que defender el servicio público de electricidad. Y esa plataforma política es la que hemos venido desarrollando, y además la materia de trabajo existe. El contrato colectivo de los trabajadores no está liquidado económicamente, si bien la Corte dice que se termina jurídicamente. El contrato colectivo de trabajo está amarrado con toda la infraestructura eléctrica de la zona central del país. Existen las contradicciones todavía, por ejemplo el comodato, y aquí la fortaleza del sindicato es que los trabajadores no se liquiden. Mientras los trabajadores no se liquiden, es una obligación del gobierno resolver este conflicto, y vamos entonces por la recuperación de nuestra fuente de trabajo, que hoy los trabajadores del súper y los petroleros ante esta reforma energética, pues es muy claro que el golpe al SME y a Luz y Fuerza tiene que ver con la privatización del sector energético, a pesar de la campaña multimillonaria que han hecho para convencer a los mexicanos que la reforma energética es bondades y que las multinacionales van a traer beneficio y desarrollo, que va a haber más y mejores empleos y mejor remunerados. Eso es mentira. Hoy Pemex y la CFE con esta reforma tienden a su privatización. Sí, bueno, pues deseamos para el próximo año, además de feliz año, que no se liquiden y que se sostengan en la lucha, ¿verdad? Que fue el secreto de los trabajadores de Euskadi, que no se liquidaron y que se mantuvieron pese a
pues todo el embate, porque siempre hay campaña de denostación, siempre hay la desesperanza que les hacen sentir, y bueno, pues les deseamos que se mantengan fuertes y que cumplan 100 años. Doctor Arteaga. Sí, solo una breve reflexión. Yo creo que tanto en el caso del SME como de los compañeros de TRADOC, es que no solamente han mantenido la resistencia, lo cual es un baluarte en la defensa de cualquier causa justa, ¿no? Sino que han sabido construir escenarios alternos, ¿no? Es decir, porque la autoridad, el Estado, las empresas nos acorralan, nos meten en el terreno donde ellos marcan las reglas del juego, ¿no? Es el terreno donde nos pueden ganar. Pero cuando los trabajadores y sus organizaciones generan opciones, escenarios alternos, toman la iniciativa y se es capaz de conquistar los derechos, reconquistar los derechos y sobre todo la recuperación de la materia de trabajo con una perspectiva de la clase obrera. En otro tema, la policía bancaria y auxiliar nuevamente enfrenta problemas para recibir sus pagos salariales completos. También se quejan de que les ordeñan los vales de despensa y los aguinaldos, también los vales de fin de año. Y para hablarnos del tema se encuentra con nosotros Juan Aristeo Cruz, él es policía bancario y auxiliar. Buenos días, ¿cómo está, Aristeo? Buenos días, Lulu. Aquí, mira, dándote las gracias por el espacio que nos das. Mira, nada más la situación es de que el día 9 del mes se manifestaron los compañeros por la falta de vales hasta de 2,000 pesos. Esta situación derivó en un enfrentamiento con granaderos al agredir a una de las policías que se estaban manifestando. Eso fue lo que detonó la agresión por la cual empezaron a golpear a los compañeros. Esta situación se ha estado dando siempre, bueno, año con año. Estas prácticas han sido ya el pan de cada día, ¿sí? Porque cada año todos los directivos que vienen administrando esa corporación, pues vienen a eso, a enriquecerse a costa de lo que sea. Aristeo, bueno, me platicabas que también la comida les llega con retraso y los hacen a ustedes doblar turno después de 24 horas de no haber dormido, y en esos dobletes de turno no les pagan un adicional, y a veces van desvelados a los mítines y marchas en donde pues los ponen a enfrentar a manifestantes. Muchas veces no tienen ustedes la preparación ni teórica para respetar los derechos humanos, ni física para, pues, por si los corretean, porque a veces, muchas veces ustedes también son agredidos. ¿Qué está pasando en este terreno que los están haciendo trabajar de más sin darles el pago correspondiente? Bueno, mira, Lulu, en relación a esa situación, bueno, nosotros hemos solicitado, en este caso yo como policía auxiliar y luchador social en ese ambiente, y yo he solicitado precisamente que esa participación sea de forma voluntaria, pero no el hecho de que sea voluntaria pues les evite que les paguen. Muchas veces ellos son de lo que se quejan, de que no les están pagando. Ahora, en relación a la capacitación, pues no están preparados, porque la verdad ellos no reciben ese adiestramiento para las multitudes, ¿sí? Entonces, pues desgraciadamente por eso pues quedamos mal ante la ciudadanía, ¿sí? Porque ningún mando se ha preocupado por precisamente darle esa capacitación a los elementos, ¿sí? Entonces, pues sí, efectivamente, cada quincena los compañeros se quejan de que no les han pagado las vallas, que no les pagan los estadios, infinidad de violaciones a los derechos laborales de los compañeros. Juan Aristeo, sí. Saluda Martín Esparza. Oye, una pregunta, ¿y ustedes cómo están organizados ahí en la corporación? ¿Tienen algún sindicato? ¿Cómo lo hacen para exigir sus derechos? Mire, compañero Martín, pues desgraciadamente el director de la Policía Auxiliar, Juan Jaime Alvarado Sánchez, anteriormente fue el director de la Policía Bancaria. Él canceló el registro del sindicato de la PBI,
de la Policía Bancaria Industrial. Está la toma de nota y todo, pero pues desgraciadamente él hizo esa demanda para cancelar el registro. Entonces ahorita nosotros pues ahora sí con una organización llamada Frente Social Vanguardista para el Respaldo Ciudadano, pues es con lo que hemos estado apoyando a los compañeros. Y respecto a la capacitación, ¿a ustedes qué les dicen? ¿Ustedes han reclamado capacitación? Sí, mira, nosotros, bueno, más que nada es por dignificar la carrera policial. Aquí en su mayoría los mandos pues son de dedazo. Sí, aquí yo inclusive en lo personal, yo fui a hacer un examen de conocimientos el cual exenté y pues no me dieron mi ascenso argumentando que tenía un problema cardíaco. Entonces yo la verdad yo no veo ningún problema para dar un ascenso por un problema de salud. Y pues sí, efectivamente necesitamos nosotros esa capacitación, ¿sí? Entonces porque pues como te dijera, pues para hacer ya una carrera el trabajo en la policía. Así es. Bueno, pues vamos a seguir pendientes con el tema de los policías, porque nosotros partimos del hecho de que los policías no deben ser enemigos de los manifestantes, que los policías también son trabajadores, también son asalariados, y lejos de enfrentarse y de pelear entre pobres y entre asalariados, pues la lucha debe ser con quienes deciden las políticas públicas que nos tienen en esta situación de merma económica. Sí, Lulu, mira, un último comentario. A mí sí me gustaría que las autoridades tomaran cartas en el asunto en relación a que el 6 de julio de 1984 en el Diario Oficial se publicó que la Policía Bancaria Industrial y la Policía Auxiliar pasaban a formar parte de la Secretaría de Seguridad Pública, algo que hasta ahorita no hemos obtenido. O sea, no tenemos plaza presupuestal, únicamente pertenecemos a la Secretaría cuando son obligaciones, pero cuando son derechos, ahí ya no pertenecemos. Ese es el último comentario, Lulu. Pues muchísimas gracias, es hora de despedirnos. Lourdes Martínez les desea una feliz Navidad y los espero el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM. Visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Frecuencia Laboral, escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.